Bueno, visto todo el resumen de la clase anterior, vamos entonces a esto nuevo, que es plano tangente, diferenciabilidad y regla de la cadena. No creo que demos todo hoy, pero sí vamos a avanzar bastante. Vamos a ver qué es esto de plano tangente. Primero y principal vamos a pensar en que ahora lo que vamos a hacer es calcular el plano tangente a una superficie que la vamos a mirar como la gráfica de una función. En ese contexto estamos, ¿no? No toda superficie se puede ver como la gráfica de una función, pero bueno, mientras trabajemos con gráficas de funciones, vamos a tener superficies. Sobre esa clase de superficie, vamos a querer calcular planos tangentes. Entonces, bueno, la idea cuál va a ser, me voy a parar en un punto que yo elija dentro de esa superficie gráfica de una función de dos variables, y en ese punto yo voy a querer calcular el plano tangente, que sería llevar en 3D lo que uno hacía en 2D. Uno cuando trabajaba en cálculo 1 lo que hacía era sobre la curva gráfica de una función, lo que hacía era separaba en un punto y quería encontrar la recta tangente a la gráfica de esa función. Bueno, ahora ha cambiado un poco todo porque mientras la gráfica de una función era una curva y lo que tenía sentido era hablar de recta tangente a esa curva, ahora cambió todo y tenemos una dimensión más. La gráfica de la función ya no es una curva, es una superficie y que lo que nos va a interesar encontrar ahora no es recta tangente, sino plano tangente. Sí hay algunas condiciones que le vamos a pedir a la superficie, y es que el punto en el cual yo me pare no sea un punto que me traiga un problema, ¿no? Como ustedes saben, en cálculo 1 existían, bueno, puntos problemáticos, y entre ellos el gran problemático que uno siempre veía era el que tenía que ver con algún punto anguloso, ¿no? Si yo tenía algún puntito anguloso, en ese puntito la función no iba a ser derivable. Bueno, por supuesto que si había saltos tampoco, si había recta tangente vertical tampoco, pero lo importante es que en el mundo de estas superficies, lo que vamos a pedir es que no aparezcan, no aparezcan este tipo de problemas. Por ejemplo, que aparezca un pico o lo que sería la representación de este punto anguloso, que no estén este tipo de puntos en donde lo que se hace es como que hay que se dobla la superficie, hay todo una arista que se genera, que no se genere entonces un doblez, y tampoco nos vamos a parar en un punto en el cual la superficie ahí tenga lo que se llama una esquina. Este también, digamos, un punto problemático, ¿no? Eh, Así que la idea es que vamos a trabajar con superficies gráficas de funciones donde no aparezcan estos problemas. Al menos si aparecen, en esos puntos no voy a poder calcular plano tangente. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, presentemos un poco nuestra historia. Nosotros vamos a tener que trabajar con una función de dos variables, donde lo que vamos a tener de esa función es lo que se llama la superficie gráfica, a la que se la está llamando S, y nos vamos a parar en un punto en concreto, AB. Si ese punto es un punto sobre esa superficie, es porque estoy parada en A, B, para arriba, y este puntito es el punto de coordenadas A, B, y ese C que está ahí, en realidad tengo que pensar que no es más que una manera más simplificada de representar a F de AB. Ese es el C, ¿no? Vamos a considerar que existen lo que se llaman las rectas tangentes T1 y T2, que son las que repasábamos hace un rato, que eran tangentes respectivamente a las curvas C1 y C2, que también las repasamos hace un rato, ¿no? Estamos parados en esa situación y nos vamos a parar en este punto. ¿Qué es lo que vamos a querer calcular en ese punto teniendo todo este contexto? El plano tangente. ¿Cómo vamos a definir
a ese plano tangente de la siguiente manera. El plano tangente a la superficie se va a definir, una definición, como el plano que contiene a esas rectas tangentes T1 y T2. Punto, tengo esta recta T1, tengo esta recta T2. El plano que contiene a esas dos rectas va a ser el plano tangente. Bueno, fantástico. Tengo que encontrar una ecuación que represente a ese plano tangente del cual conozco un punto de paso. Yo pregunto algo desde álgebra y geometría, por ejemplo. Conozco el punto de paso. ¿Qué necesito encontrar del plano para dar una ecuación de él? Un ¿Qué vector necesito? normal. Claro, necesito un vector normal. Y si yo de esas rectas T1 y T2, no sé, tengo la información de dos vectores que sean paralelos, ¿no? A cada una de ellas. ¿Cómo puedo encontrar ese vector normal? ¿Cómo se Con el hacía? producto vectorial ¿Entre quiénes? entre los vectores paralelos a las rectas. Exacto. Bueno, eso sería un buen recurso, ¿no? Pero tendría que encontrar de T1 y de T2 vectores paralelos. ¿Yo qué voy a hacer? No lo voy a pensar desde ese lugar, lo vamos a pensar un poco más desde el lugar de el análisis, del cálculo. Y vamos a pensar un poquito diferente, por supuesto, para llegar a una conclusión similar. Igual, no similar, igual. Vamos a pensar en esto. Este plano, que es el que yo estoy buscando, va a ser un plano que se va a poder escribir de esta manera. Z menos C igual a por X menos A más B por Y menos B. Ese A mayúscula y ese B mayúscula son los numeritos que no conozco. ¿Por qué yo tengo la posibilidad de escribir al plano de esta manera? Porque es cierto, digamos que el plano se va a escribir de esta manera. Primera cosa, ese plano tangente que estoy buscando seguro no es vertical. No es vertical porque para que ese plano sea vertical es porque alguna de esas dos rectas T1 y T2 ha tenido que ser vertical. Porque el plano contiene a las dos rectas. Si una recta fue vertical, el plano va a tener que ser vertical. Como ninguna de estas dos rectas es vertical, porque de haber sido vertical alguna de estas rectas es porque alguna de esas rectas entonces tenía una recta tangente vertical, y eso quiere decir que las derivadas parciales no existen en ese punto, no va a pasar, porque la idea es que nosotros tenemos que las derivadas parciales en el punto, por ser continuas, existen, ¿no? Entonces, ¿por qué me interesa que no sea vertical? Porque lo pienso al revés. Si el plano fuese vertical, o sea, si el plano fuese un plano proyectante sobre el plano XY, ese plano, de haber sido vertical, sería paralelo al eje Z. Y un plano que es paralelo al eje Z, en su ecuación general, en la que yo use como ecuación general, la variable Z no va a estar. Va a ser un número por X, más número por Y, más número, igual 0, y en todo caso al lado lo acompañaríamos con él para todo Z. Bueno, esto no estaría pasando bajo todas las condiciones que estamos marcando. ¿Qué quiere decir? Que en su ecuación la Z va a tener que estar. Entonces yo puedo decir, el plano que estoy buscando, seguro, se va a poder escribir como, voy a escribir con otras letras porque si no va a quedar horrible, M por X menos A más N por Y menos B más Q por Z menos C igual 0. Esta era una versión que uno podía dar bastante rápido de la ecuación de un plano donde conocía quiénes eran las componentes de un vector normal, que serían el M, el N
y el Q, ¿no? Estas serían las componentes del vector normal, y donde rápidamente uno ya ponía A, B, C, las coordenadas de un punto de paso. Después uno distribuía todo con todo y tenía la ecuación general del plano para encontrar quién era el término independiente. Entonces yo ya sé que, como este plano no es vertical, en esta escritura la Z tiene que estar. Por lo tanto, es este coeficiente el que seguro 0 no es. Entonces eso me va a permitir, voy a volver para atrás con todas esas marcas que hice, saber que esto 0 no va a ser. Yo puedo seguir esta escritura de la siguiente manera. Me faltó el 0 que había quedado borrado. Digo, a ver, yo esta ecuación la puedo escribir como Q, Z menos C, igual a, dejo ahora todo del lado de la derecha, lo que no esté involucrado con Z, y me quedaría menos mx menos a menos ni menos b. Si divido todo por Q, porque Q no es 0, divido todo por Q, divido todo por Q, divido todo por Q. Fíjense que Q sobre Q es 1. Quedaría Z menos C multiplicado por 1. Y quedaría numerito por X menos A más numerito por Y menos B. Ustedes deben estar acostumbrados a álgebra y geometría que muchas veces uno englobaba alguna cierta expresión y decía, bueno, a esto lo llamamos de tal manera. Bueno, a esto lo llamamos A mayúscula, a esto lo llamamos B mayúscula. De ahí es que sale que yo esté buscando una ecuación del plano que tenga o que respete esta estructura. Entonces, de las tres componentes del vector normal que no conozco, gracias a estos pasajes algebraicos, voy a hacer la reducción a dos componentes del vector normal desconocida, porque una del vector normal va a ser el número 1. Entonces, bueno, vamos a dedicar tiempo a buscar quién es ese A mayúscula y ese B mayúscula. Por eso aparece la pregunta que viene ahora, ¿quiénes son? ¿No? Vamos a ver quiénes son. Bueno, no nos olvidemos quién es T1 y quién es T2, ¿no? ¿Quién era T1? Vuelvo para atrás. T1 era la recta tangente a la curva C1. Y ustedes saben bien que una recta en el espacio puede ser dada como intersección de dos planos. Entonces, digo, la recta T1 es esta. ¿En qué dos planos con seguridad está? ¿En qué dos planos con seguridad está? La ponemos acá, si no. Esta es la recta T1. ¿Qué plano seguro contiene a T1? En el plano I igual B y en el tangente a la curva. Claro, un plano es este que estoy buscando, porque así es como está definido el plano tangente. Este plano contiene esta recta. Y en el dibujito de arriba, el otro plano que también contiene esta recta T1 es, como decís vos, Gregorio, el plano de la forma I igual B. Bueno, esos dos planos pueden ser entonces los participantes a escribir esta recta T1 como intersección de dos planos. Por eso ustedes van a ver ahora en el siguiente esto, ¿no? T1 es el plano tangente con la recta I igual B. Bueno, de la misma manera, digo, a ver, esta recta, que es la que ahora es T2, está dibujada tanto en este dibujito como en este. Digo, ¿quiénes van a ser los dos planos que contengan ahora a la recta T2? Uno va a ser este, que es el propio plano tangente, que es el que estoy buscando. ¿Y quién va a ser el otro?
X igual a. Sí, señora. Uy, es X igual a. Vengo acá. Este plano. Este, que es X igual a, va a ser el otro plano que la contiene. Entonces, bueno, listo. Sé que puedo escribir entonces a esas rectas como intersección de estos dos planos, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa acá? De acá a acá, ¿qué fue lo que pasó? Porque acá estamos de acuerdo. T1 es la intersección entre el plano tangente y el plano I igual B. ¿Qué se hizo de ese paso al de abajo? Que es algo parecido a lo que En pasa. la ecuación de arriba se reemplazó ahí por B. Claro, Consiguió pero, seguridad y se fue. y eso está muy bien, se puede hacer, ¿no? Yo puedo, si acá dice I igual B, digo, bueno, lo reemplazo acá arriba. Lo que estaría mal sería como quedarme solo con esta ecuación. Como diciendo, ah, bueno, reemplazo la I por B y me queda esta sola. Porque si yo me quedo con esa sola, eso es un plano. Y tengo que seguir generando una recta. Entonces yo puedo reemplazar por I igual B acá, no hay absolutamente ningún problema, pero tengo que seguir acompañando por esta ecuación que es la que sigue dándole sentido a todo. Bueno, de la misma manera pasa esto acá. Es X igual a A, lo reemplazo arriba, esto se va a anular, como acá se anulaba esto, y bueno, quedará una expresión más compacta. Estos dos planos que siguen generando a la recta T1 y a la recta T2. Ahora bien, esta recta T1 en este plano sería la recta tangente a esas curvas C1 y C2, ¿no? Que son curvas planas, curvas en un plano. Entonces esta recta, pensada como la recta tangente a la curva C1, si la escribo de esta manera, considerando que estoy sobre el plano igual a B, este numerito A mayúscula, ¿qué sería de esa recta? Porque el punto de paso es el A, B, el A chiquitita, el B chiquitita, el C chiquitita. Eso van a ser los puntos de paso. ¿Qué sería de esa recta este numerito A mayúscula? La pendiente de la recta. La pendiente de su recta. Exactamente. No nos olvidemos para que, por la duda, para que pierdas de vista esas cosas. Yo tengo acá A, F de A. Cuando yo quería encontrar esta recta tangente, decía, bueno, que esto era I igual a F en A más F' en A por X menos A. O sea, esto lo podía escribir así si quería. I menos F de A igual a F' en A por X menos A. Se darán cuenta que esta versión es la que de alguna manera respeta esta plantilla. Lo que tengo es punto de paso, considerando que estoy en el plano igual B, punto de paso, y este numerito representa esto. Entonces, nada más que como no la f, acá es de una variable, acá la función es de dos variables. Entonces, en ese caso, cuando decimos que la representa la pendiente, es la pendiente de T1. Y bueno, si es la pendiente de T sub 1, lo que habíamos dado a la clase pasada es que la pendiente de la recta T1 coincidía con lo que es la derivada parcial de la función con respecto a x en el para b. O sea que ya conozco el valor de ese A mayúscula que era desconocido hasta hace un rato. De la misma manera, en esta ecuación de T2, también tengo esta que sería la recta tangente en este plano. Bueno, este numerito B sería de esta recta T2 su pendiente. Ah, pero la pendiente de T2 habíamos visto que semana pasada coincidía con la derivada parcial con respecto a I en el para B. O sea que ahora el A mayúscula y el B mayúscula pasan a ser conocidos. Ya sabemos quiénes son. Entonces, bueno, todo eso que acabo de escribir vamos a tratar de
escribirlo en lo que sigue. Como nosotros esto es lo que sabíamos, entonces sabemos quién es A mayúscula, sabemos quién es B mayúscula, y llegamos a una escritura de lo que es el plano tangente a la gráfica de la función en un punto. Esa va a ser la ecuación, ¿no? La idea es que las derivadas parciales también tienen protagonismo al dar una posible ecuación de un plano tangente. Ustedes saben que cuando uno habla de una ecuación general de un plano, no es que hay una sola, hay infinitas. Bueno, esta es una representación. Es una ecuación que representa al plano tangente de esa superficie gráfica de una función. Así que ahora ya podríamos hacer ejercicios relacionados con justamente cálculo del plano tangente. Vamos a ver todo eso. Bien. Aproximaciones lineales. Aparecen de nuevo. Las que aparecían en cálculo 1, ¿se acuerdan? Casi al final, que después lo ligábamos con los polinomios de Taylor. Aparecen también acá las aproximaciones lineales. ¿Se acuerdan cuál era la idea de las aproximaciones lineales en funciones de una variable? A ver, yo que tenía, otra vez el típico dibujito, una función de una variable, tenía la gráfica, me paraba en un punto, a f de a. ¿A quién se le llamaba función de linealización? ¿Qué era eso? Memoria, necesito memoria. ¿Qué era la L de X? Función de linealización para una función de una variable. Era la aproximación lineal la que tenías que derivar varias veces y la función era algo así, no me acuerdo bien la definición, sinceramente. Pero Bueno, pero, era a que ver, cercano a un punto la linealización era similar a la función a estudiar. bueno, esa es la idea, sí, está muy bien. Lo que no está tan bien, viste que dijiste derivar varias veces. En un momento dijiste hay que Sí, derivar varias sí, veces. sí. Para la linealización, no. Se derivaba varias veces Una sola. para los Sí, polinomios de Taylor. detalle, la verdad. Eso era. En esencia era, de todas las funciones lineales que pasan por este punto en el cual yo decido ahora pararme, busco aquella que mejor tienda a querer posicionarse sobre la curva. ¿En qué sentido? Que cuando yo quiera hacer el zoom sobre las cercanías de este punto, la función lineal que grafique y la función con la que estoy trabajando sean muy parecidas. Y cuanto más grande sea el zoom sobre esta zona, hasta pareciera ser indistinguibles. Entonces, bueno, de todas las funciones lineales, aquella que tiene como representación la recta tangente a la gráfica de la función es la que vamos a elegir, ¿no? Entonces, la función de linealización era la que se escribía así, f en AB más f' en A por x menos A. Y bueno, y básicamente lo importante era eso, que si x era cercano al numerito A, lo que íbamos a poder garantizar es que la función evaluada en ese x iba a ser similar o se podía aproximar con el valor de la función de linealización. ¿Qué es lo que ganaba acá? La función f podía ser una función realmente con muchos términos, con muchas operaciones en el medio, potencia, divisiones, composiciones, y a lo mejor calcular la función en las cercanías de A involucra un montón de cuentas en el medio. Y digo, ¿vale la pena saber el valor exacto cuando a lo mejor un valor aproximado a mí me puede conformar? No sé, en el contexto en el que esté trabajando. Digo, y no, con un valor aproximado yo me conformo. Listo. Entonces, ¿qué hago?
tomo esta función de linealización que tiene dos cuentas locas, este producto y después tengo que hacer la suma entre estos dos términos. No hago casi nada de cuentas, es mucho más fácil de manejar, es una función lineal. Y entonces digo, lo que la función lineal me dé en ese punto X cercano a, ya sé que no va a ser el valor exacto, pero va a ser un valor muy parecido. Eso me conforma, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, como poner en una balanza, ¿qué quiero? ¿Exactitud o quiero tiempo? ¿Qué es lo que vale tanto en la vida? El tiempo. Entonces, uno tiende a decir, bueno, trabajo con la función de linealización, pero hay que ser realistas también. No todo es bueno ni todo es lindo. Esta propiedad de que la función evaluada en X y la función de linealización evaluada en X son parecidas, vale, como bien se dice acá, para valores de X cercanos a A. Si yo me alejo mucho de A, ese parentesco en los valores puede no ser real. Es más, la función, yo siempre por ahí digo lo mismo, la función lineal es lineal y sigue su trayectoria lineal y sigue su trayectoria lineal, ¿no? Ahora, la función, a lo mejor, si me acerco mucho de A, capaz que tiene como un comportamiento muy repentino, ahí, decreciente. Entonces, si el X que yo considero, a lo mejor es un X por acá, la función original de por sí ya tiene un valor de imagen negativo, mientras que la función de linealización, que la habíamos dibujado acá, tiene un valor positivo y nada que ver en la comparación, ¿no? Entonces, insistir con que esto es cierto, esta comparación, en las cercanías de A. Me alejo de A y ya no puedo decir que esos dos valores puedan llegar a ser aproximados. Bueno, entonces, ¿qué se usaba? Para la gráfica de una función, de una variable, se usaba a la función lineal cuya gráfica coincidía con la recta tangente. Entonces, insisto, una función de una variable, para hablar de función de linealización, usábamos la función lineal cuya gráfica coincidía con la recta tangente en este punto. Bueno, hagamos lo mismo ahora en funciones de dos variables. ¿Qué vamos a hacer? Ahora la gráfica de la función no va a ser una curva, va a ser una superficie. Me paro en un punto. Digo, una función lineal en dos variables es una función que al momento de hacer su gráfica es un plano. Entonces digo, bueno, de todos los planos posibles, ¿cuál va a ser el elegido para pensar que es el que mejor tiende a querer posicionarse en las cercanías del punto? El plano tangente. Por eso entonces que aparece esta definición de aproximación lineal. La linealización de una función de dos variables ahora, en un punto en concreto, en donde vamos a pedir lo siguiente. Esto no es que, ay, no, se me ocurrió pedir que sean continuas las derivadas parciales. No, necesitamos para que todo funcione, después lo vamos a ver. Vamos a pedir que las derivadas parciales sean continuas en el punto, en primera instancia. De suceder eso, esta función, fíjense que recién vimos el plano tangente. El plano tangente era, en vez de poner L de XY, poníamos Z. Teníamos este plano. Entonces ahora saco el Z, pongo el L de XY. Esta función es una función lineal en X y en Y. La gráfica de esta función lineal coincide con el plano tangente y lo que se va a poder asegurar es que para puntos X y cercanos al par B se va a poder decir que la función original y la función de linealización evaluada en esos pares X iban a ser parecidas. Y a esa aproximación se la llama aproximación lineal. Pero siempre en un punto, porque es en un punto en el cual yo uso la expresión para encontrar a la función de linealización. Cambió el punto, cambia la función de linealización, ¿no? Entonces, había un recurso que había encontrado que estaba lindo. Esperen que no me quiero ir tampoco para atrás. Ah, esto quería, no lo encontraba. Acá. Este estaba lindo. Por ejemplo, acá uno puede incorporar la ley de la función. En este caso, la que ya está cargada es x cuadrado más y cuadrado, típico paraboloide. Lo que podemos hacer es cargar las coordenadas de
xy del punto en el cual me voy a estar parando en el dominio. Entonces, si cargamos, en este caso está cargado el 1, 1, algo que no se me vaya mucho del dibujo. Y entonces el punto en la superficie que está marcado en rosa, ¿quién es? El punto 1, 1, F en 1, 1. Si uno reemplaza la X y la Y por el 1, me va a quedar 1 cuadrado más 1 cuadrado, 2. O sea que el punto sobre lo que es la superficie es el 1, 1, 2. ¿Qué nos da acá la ecuación del plano tangente? Escrita de esta manera, a lo mejor no escrita de la forma en la que está presentada en el archivo. Y si yo pido que la gráfica de ese plano exista, ahí en el espacio 3D, fíjense que en las cercanías del punto, lástima que ahí ya no se va a ver tanto, pero en las cercanías de este punto, las dos funciones son muy parecidas. Van a tomar valores muy parecidos. Me alejo de ese punto P sub 0 y ya cambió todo, ¿no? No tienen por qué ser parecidos los valores de la función de linealización y la función original. Fíjense, ya por ejemplo, la función original en el 0, 0 vale 0 y esta función de linealización en el 0, 0 me va a estar dando un número negativo que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, cambio el punto. Si le pongo 2 acá, queda muy grande. No. Si el punto, ahora le cambié la coordenada de ni en 2, se fue para acá arriba, el plano tangente cambió, obvio. Y va a cambiar entonces la representación de la función de linealización. Si hubiese puesto acá en vez de esto un 0, me viene para acá abajo. Ahí tengo el plano tangente. En las cercanías del punto, yo voy a tener que esas dos funciones se parecen. Y cuando digo eso, estoy pensando en esto. El punto, 1, 0, acá. Yo estoy parada acá. Este es el puntito 1, 0 en el dominio. En las cercanías de este punto, que significa estar en un disquito, para cualquier X que esté en ese disquito, cualquier par XY que esté sobre ese disco, lo que voy a decir es que estas dos funciones dan valores parecidos. Yo me separo mucho de ese disquito y no voy a poder decir eso. Esa es la idea en el espacio 3D. Bueno, y acá uno puede cambiar la función, insisto, cambiar el punto de paso. Bien. Seguimos con esto entonces. Y acá es donde voy a hacer lo siguiente. Voy a repasar, esto es de cálculo 1. Voy a repasar un poco esta cuestión de diferenciabilidad que en cálculo 1 es sinónimo a derivabilidad. Cuando uno dice que una función es en cálculo 1, estoy en cálculo 1 en esta placa. Cuando uno dice que una función en un punto es derivable, está diciendo automáticamente que esa función es diferenciable. Sinónimos. Vamos como a desarmar un poco, esta idea de diferenciabilidad, porque lo que vamos a hacer, placas que vienen un poquito más hacia adelante, en diapositivas que vienen más hacia adelante, vamos a copiar esta idea para definir el concepto de diferenciabilidad en funciones de dos variables. Porque hasta ahora de las funciones de dos variables, de lo que yo hablé fue de derivadas parciales. Derivadas parciales. No hablé del concepto de diferenciabilidad. Y en funciones de dos variables, ese concepto existe, no el de derivabilidad. Porque como hablamos de derivadas parciales, sí existe, y lo vamos a definir, el concepto de diferenciabilidad de una función de dos variables. Para definir ese concepto, necesito saber cuál es el concepto de esa expresión para funciones de una variable, porque lo vamos a copiar. Vamos a mantener el espíritu, la esencia de la diferenciabilidad. Entonces, por eso es como que uno ahora va a desarmar un poco esta cuestión de que una función sea diferenciable en un punto para funciones de una variable. Dijimos, una función es diferenciable en un punto si existe el límite de cociente incremental. Si una función es derivable.
límite del cociente incremental, que ustedes saben bien, tiene esas dos posibilidades de ser escrito, tanto con el límite con h tendiendo a 0 o con el límite de x tendiendo a. Bueno, voy a usar esta forma. Límite cuando x tiende a A de f de x menos f de a sobre x menos a, la presentación del cálculo de la derivada de la función en a. Y acá es donde empezamos como a meter un poquito de mano y a escribir diferente algunas cosas. Primera cuestión. Podríamos al numerito f' de a, número, disfrazarlo como el resultado del límite cuando x tiende a de esa misma expresión f' en a. Porque estoy pensando como el límite de una función constante. Entonces el límite cuando la variable x tiende a a de una expresión que es constante, porque no aparece la variable x en esta expresión, es la propia constante. Entonces eso me permite, en esta igualdad, venir acá y decir, en vez de poner f' en a, voy a poner límite cuando x tiende a de f' en a. ¿Y por qué límite cuando x tiende a y? Porque quise poner la misma tendencia que aparece de este lado. Bueno, ¿por qué no juntar entonces estas expresiones de los límites? Del lado de la izquierda, me quedaría también aplicando las leyes de los límites, límite cuando x tiende a de esta diferencia. ¿Sí? Si esto lo saco del lado de la derecha, va a quedar del lado de la izquierda con una resta. Y cuando tengo esta resta, digo, bueno, saquemos como un denominador x menos a. Vamos acá abajo. Cuando saco x menos a como un denominador, me quedaría x menos a dividido x menos a, 1 por lo de arriba, f de x menos f de a. Después menos x menos a dividido 1, x menos a por f', bueno, menos f' en a por x menos a. Y esto que surgió con estos dos términos, ahora me conviene verlo de esta manera. Límite de todo esto igual 0. Puedo dejar este menos con este menos, lo puedo sacar adelante, dejar un paréntesis grande y dejar dentro f de a más f' en a por x menos a. ¿Qué fue lo que quedó ahí? Lo que nosotros, en este contexto de cálculo 1, llamamos L de xy, la función de linealización. Entonces, yo lo que llego es a lo siguiente. Si una función es diferenciable, después de todo lo que hice, lo que estoy diciendo es que esto es lo que va a pasar. Que si yo hago el límite cuando x tiende a d, esta fracción f de x menos L de x, L de x sobre x menos a, ese cociente tiende a 0. ¿Y qué estoy diciendo cuando ese cociente tiende a 0? ¿A qué tiende el numerador? ¿A qué tiende? Vamos a marcarlo acá con verde. ¿A qué tiende este numerador cuando x tiende a? Cuando x tiende a, ¿a qué tiende todo ese numerador marcado en verde? ¡Ay, se me durmieron! Vamos, chiquitines. Ustedes pueden. Vamos, vamos, vamos. A 0. Fue como medio dudoso, ¿no es cierto? Sí tiende a 0. Está bien que tiende a 0. Esta función es una función lineal. Hago reemplazo directo. Y la f es una función que si estoy diciendo que es derivable, si es derivable es continua, y entonces puedo hacer reemplazo directo acá también. Por lo tanto, eso tiende a 0, claro que sí. ¿A qué tiende el denominador cuando x tiende a? 0. Muy bien, Leonora. Entonces,
pienso lo siguiente. Tengo un límite de una expresión, división de, bueno, un numerador y un denominador, donde sé que hay una indeterminación que se plantea, numerador tiende a 0, denominador tiende a 0. Sin embargo, a pesar de que aparece esa indeterminación, sé que el límite da 0. O sea que la indeterminación en realidad después se resuelve y el límite de ese cociente es 0. Siendo que tanto numerador como denominador tiende a 0, yo puedo interpretar lo siguiente. Evidentemente, quien ha tendido a 0 de una manera mucho más contundente, más fuerte, más abrazadora, es el numerador. Porque el denominador, si bien tiende a 0 y puede traerme un problema de una tendencia a lo mejor hacia más infinito, menos infinito, eso no sucedió. Entonces, lo que digo es, el numerador es quien ha tendido a 0 de manera mucho más fuerte, mucho más decidida que lo que tiende a 0 el denominador. Entonces, lo que uno quiere decir es que cuando x es lo suficientemente cercano a, este numerador es tan fuerte la tendencia a 0 que le gana al denominador y hace que toda la división tienda a 0. Conclusión. Es cuando uno dice, bueno, cuando x es muy cercano a, f de x y L de X, que es todo esto, tienen que ser muy parecidos. Porque la diferencia rápidamente tiende a 0. Eso básicamente hace que cuando yo sepa que una función es derivable en un punto, realmente esté bien pensar que la función de linealización puede ser vista como una versión de valores aproximados a la función de f cuando x es muy cercano a. Y esa es la esencia de la diferenciabilidad, que no tengo que perder. Bueno, esta esencia es la que vamos a tratar de copiar para funciones de dos variables. ¿Mm? Esto es entonces importante. Esta parte es la que de alguna manera resume lo que dije recién. Al tener que esta fracción tiende a 0, la función e de x, la función de aproximación lineal, es una buena aproximación. Porque realmente se puede corroborar que son parecidas la f y la x cuando x es muy próximo a a. Acuérdense de esta idea, esta es la que vamos a copiar. Previo a esa idea, vamos a ver este ejercicio para que nos abra un poquito los ojos. Miren este ejercicio. Esto estaba en el steward, el dibujito está en el steward, esto es captura del steward. La función es esta, una función definida como x por y sobre x cuadrado más y cuadrado para cualquier par x y distinto del 0, 0 y vale 0 específicamente en el origen. Bueno, la idea en este caso sería buscar lo que nosotros llamaríamos la función de linealización en el origen, ¿no? Nos vamos a parar en el origen. Entonces la función de linealización en el origen, si respeto la plantilla que yo presenté hace un rato, sería f en 0, 0 más la derivada parcial con respecto a x en el 0, 0 por x menos 0. No es que quiero que lo pongan ustedes el x menos 0, pero lo pongo para que no se olviden que hay un puntito en el cual yo presto atención, más la derivada parcial con respecto a y en el 0, 0 por y menos 0. Así sería la plantilla en este caso. Bueno, a ver. ¿Cuánto vale f en el 0, 0? ¿Cuánto vale f en el 0, 0? 0. Claro, señor. Muy bien, Gregorio. Ahí va, ¿no? Esto es 0. Lo que no sé es lo que valen estas derivadas parciales. La idea es que van a dar 0 y lo vamos a hacer muy simple porque lo vamos a calcular, porque a esta altura tenemos que ser bastante más cancheros con estas cosas. Como la función en el origen alrededor se comporta de manera diferente en cuanto a la definición que se le está dando, tengo que hacer el límite del cociente incremental. Entonces yo voy a plantear acá
la derivada parcial con respecto a x en el 0, 0 como el límite cuando h tiende a 0 de f en 0 más h, 0 menos f en 0, 0 sobre h. Así sería el límite del cociente incremental para calcular esta derivada parcial. Como antes dijimos, f en 0, 0 es 0. Y esto que está acá, en definitiva, es calcular f en el par h, 0. Es un par que el 0, 0 no es. Entonces me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de el h acá abajo, esto era menos 0, ¿cómo quedará f evaluada en un par de la forma h0? ¿Cómo queda eso? Sería la parte de la función que es xy sobre x cuadrado más y reemplazando x por h e y por 0. Sí, señor. Entonces vamos a hacer eso. A la x la reemplazo por h, a la y la reemplazo por 0. Este sobre es más grande, ¿no? Y abajo pondría el h al cuadrado más 0 al cuadrado. Eso es lo que me quedaría. Ahora, ¿qué me da este numerador? Este numerador es una fracción. Esa fracción sería la fracción sería la fracción 0 arriba, porque h por 0 es 0, y h cuadrado abajo, ¿no? El h, el h no es 0. El h es un alguien que va a tender a acercarse mucho al 0. Por lo tanto, esta fracción no es una fracción que me traiga un problema al momento del cálculo. Es 0 dividido 0,5. Es 0 dividido 0,01. 0 dividido 0,00001. O sea, el número de abajo, 0 no es. Sí se acerca mucho a 0, pero no es 0 y por lo tanto la división tiene sentido y esto da 0. Entonces, ya lo habíamos hecho, me parece, en otro ejercicio. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de arriba me queda un 0 sobre h. Otra vez, 0 sobre h, ahí no hay ninguna indeterminación. Esta fracción, con lo mismo que dije antes, toma el valor 0 y por lo tanto el límite es 0. Porque es el límite cuando h tiende a 0 de 0. De la misma manera, la otra derivada parcial, que es en la que el más h se incorpora a la segunda componente, en vez de quedarme f en h0, va a ser f en 0h. Entonces es muy fácil hacer casi un copiar y pegar y llegar a la conclusión de que también la derivada parcial con respecto a y en el origen vale 0. ¿No? Entonces esto que yo daba como información, lo que hicimos fue corroborarlo. Por lo tanto, ahora vuelvo a esta plantilla que estaba completando. Esta derivada parcial es 0. Esta derivada parcial también es 0. Y llego a la conclusión de que la función de linealización quedó igualada a 0. Esta. ¿De qué plano estamos hablando si la función es la función que siempre vale 0 para cualquier par xy? ¿De qué plano estamos hablando? Una función de linealización tiene como gráfica un plano. ¿Quién sería? L de xy igual 0. Nada. Me hagan asustar. Me hagan asustar. Si yo les digo que quiero hacer la gráfica de la función f de xy igual a 1, ¿cuál es la gráfica de esa función? F de xy igual a 1. Bueno,
¿Cómo? Un plano perpendicular al eje Z, Z igual 1, para todo X y para todo Y. Perfecto. O sea que es, te lo digo un poco diferente. Es el plano Z igual 1, que es un plano horizontal paralelo al plano XY. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, si ahora en vez de llamarse la función f se llama L y en vez de ser el 1 es el 0, ¿de qué plano estamos hablando? Del El X. XY. Claro, el plano Z igual 0. Bueno, entonces, digo, esta función tendría, supuestamente, esta función de linealización que es L de x igual 0. Es la función de linealización que surge cuando me paro en el 0, 0. Y digo, bueno, no como que queda, puede ser que la función de linealización me quede ese plano horizontal, pero el tema es que nosotros dijimos que esta función de linealización tiene que ser tal que se respete esto, que la función de linealización y la función original deberían darme valores muy parecidos cuando los pares x y son cercanos a el punto elegido para formar la linealización, que tiene que ser el 0, 0. Esto es lo que debería pasar. Esto debería pasar. Bueno, no pasa. Y no pasa porque, voy a sacar esto para tener espacio, no pasa porque fíjense qué sucede cuando yo estoy parada en el 0, 0. Digo, cada vez que forme un disquito alrededor del 0, 0, seguro, seguro, hay puntos que están sobre lo que sería la recta y igual a x. Y cuando el x es muy cercano al 0, los puntitos se van acercando cada vez más al 0, 0. Entonces se supone que esto debería pasar. Cuanto más cerca el par x y está del 0, 0, la función de linealización y la función original deberían darme números cada vez más parecidos, ¿no? Eso es lo que yo espero. Ahora, ¿qué pasa acá? La función de linealización, como siempre vale 0, esto es 0 siempre. Ahora, ¿qué pasa con la función en estos puntitos de la forma y igual a x? Bueno, va a pasar esto, fíjense. Si yo evalúo f en pares de la forma xx, la ley que voy a considerar es esta. Entonces va a quedar x por x sobre x cuadrado más x cuadrado. Arriba quedará x cuadrado, abajo quedará 2 veces x cuadrado. O sea que esto es un medio, tachando los x cuadrados, por supuesto con x distinto del 0. O sea que estos pares x y pueden estar tan cerca del origen como yo quiera, que la función en todos ellos siempre vale un medio. Entonces digo, ¿dónde quedó eso de que cuando los pares x y cada vez más se acercan al 0, 0, porque es el 0, 0 el que se usó para hacer la linealización, estos dos valores, el de L y el de F, tienen que ser cada vez más parecidos? Eso no pasa acá. Eso no pasa acá. Es como que se mantienen tercos los dos. La función de linealización vale siempre 0 y la función original en esos puntitos vale siempre un medio. No se están acercando esos numeritos. No son cada vez más parecidos. Hay una gran distancia entre los dos valores. Una distancia de un medio siempre. Entonces, ¿qué está pasando acá? Esta función de linealización que me hice termina no siendo o termina no cumpliendo la característica de que sea una buena aproximación a los valores de la función en las cercanías del punto elegido. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿No? Bueno, pasa lo siguiente. Vamos a prestar más atención a todo lo que fuimos definiendo. Cuando hablamos de la función de linealización, voy a querer ir para adelante. Cuando hablamos de la función de linealización,
que la presentábamos acá, yo les dije, vamos a pedirle algunas condiciones a las derivadas parciales. A las derivadas parciales le vamos a pedir que sean continuas en el punto, para poder asegurar esto. Resulta que ahora digo, claro, vengo acá a este ejemplo que estábamos trabajando recién y, claro, eh, esta función de linealización no es una buena aproximación. Bueno, evidentemente, lo que está pasando acá es que esas derivadas parciales que sí existen en el origen, ¿qué no son? Vuelvo para atrás. Esto. ¿Qué no son en mi ejemplo las derivadas parciales en el origen? No son continuos. Continuas. Claro. Evidentemente, yo no estoy probando eso, ¿no? Pero digo, de haber sido las funciones derivadas parciales en el origen continuas, esto debería haber pasado. Y se tienen que parecer cada vez más cuando el par X y está cada vez más cercano al par AB. Entonces, evidentemente lo que en nuestro ejemplo está pasando es que la función L de XY la puedo armar, porque la puedo armar, pero no cumple la esencia de ser vista como una aproximación lineal. Bueno, ¿qué sucede con esta función? Uno, esta función la puede ver tranquilamente que no es continua, porque directamente no existe el límite de esta función en el 0, 0. Es fácil probar que no existe, digamos, probando por familia de rectas, ya el límite de esas trayectorias va a quedar dependiendo de m y chau, el límite no existe. Y si el límite no existe en el origen no va a ser continua. Y el que no sea continua va a provocar también que mínimamente alguna de las dos derivadas parciales en el origen no sea continua. En este caso no van a ser continua ninguna de las dos. ¿Tá? Yo no estoy mostrando eso todavía, pero es lo que evidentemente va a pasar, porque de haber sido continuas, sí la función de linealización que me daban era una buena aproximación. Entonces, digo, ¿cómo hago para copiar la idea de la buena aproximación? Es donde ahora aparece, primero estas conclusiones importantes, ojo con esto, todo lo que veníamos diciendo para cálculo 1 ya no es tan fácil copiar y pegar para cálculo 2, voy a ir directamente a la placa completa. Para funciones de una variable, que bueno, yo diría esto, para cálculo 1, que una función sea derivable en un punto implicaba que la función fuese continua, y que una función fuese derivable en el punto implicaba que realmente esa función L de X era una buena aproximación a la función en las cercanías del punto, cuando vimos ese límite del cociente. Ahora, esa idea en cálculo 2 ya no se puede copiar y pegar, ¿no? Si uno quisiera pensar que la palabra derivable la cambiaría por derivadas parciales, nosotros hemos visto el ejercicio ese de la cruz, del dibujito de la cruz, la semana pasada, era una función que tenía derivadas parciales en un punto y sin embargo la función no era continua, o sea que la existencia de las derivadas parciales en un punto no tiene por qué a mí implicarme que la función tiene que ser continua en el punto, y a la vez, la simple existencia de las derivadas parciales en un punto, como pasó en el ejemplo que vimos hace un rato, no tiene por qué a mí implicarme que la función L de x y sea una buena aproximación a la función en las cercanías del punto. Lo que antes era una implicancia, ahora ya no lo es. Yo lo que quiero es ver cómo hago para copiar la idea de que la L de x y sea una buena aproximación a los valores de la función en las cercanías del punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir la diferenciabilidad para funciones de dos variables copiando la idea de diferenciabilidad para funciones de una. Y miremos un poco esto. Definición.
tenemos una función definida sobre un cierto conjunto contenido en R2, conjunto abierto. Vamos a decir que la función es diferenciable en un puntito AB si, y miren acá, existen las derivadas parciales en el AB, no le pido la continuidad, solo le pido la existencia, pero no me quedo con eso solo. Le pido que las derivadas parciales en el punto existan y que además el límite cuando los pares X y tienden al par AB de esta división me dé 0. Y esta división, que está bueno, en vez de mirarla con la expresión de arriba, la miro con la expresión de abajo. Todo esto es lo que nosotros llamaríamos restar a la función de linealización. Esta versión es la que imita el concepto de diferenciabilidad para funciones de una variable, que habíamos dicho era el límite cuando x tiende a d, f de x menos menos l de x sobre x menos a igual a 0. Bueno, esto se está copiando de esa esencia. En vez de f de x es f de xy, en vez de l de x es l de xy, y en vez de poner x menos a, lo que ponemos acá abajo es la distancia a la que el par xy se encuentra del par AB. Distancia, fórmula de distancia que la han visto miles de veces. Entonces, definiendo una función diferenciable, una función que cumpla que existan las derivadas parciales y que este límite tienda a 0, bajo esa condición sí voy a poder garantizar que la función de linealización es una buena aproximación a los valores de f en las cercanías del punto. ¿Por qué? Porque en esencia vuelve a pasar lo mismo que hicimos antes. Si este cociente, que tiene de por sí una indeterminación del estilo sobre 0, este cociente tiende a 0, es porque evidentemente el numerador es quien ha tendido más rápido a 0 de lo que lo hace el denominador. Y eso me asegura que para cuando esté con pares xy muy cercanos al par AB, la función L de xy toma valores muy, muy parecidos a la función f en el par xy. ¿Mm? Entonces aparece este concepto de diferenciabilidad que está como en el medio, entre pedir las derivadas parciales continuas y no pedir tanto. Entonces cuando vuelvo a mirar todo lo que yo ya había hecho, digo, ¿y cuando me definieron linealización? ¿No? Cuando me definieron linealización, que lo tenía por acá adelante. Y cuando me definieron linealización, lo que hicieron fue abrir el paraguas y decir, y yo le pido las derivadas parciales que sean continuas. Si son continuas, seguro, seguro, esta función así creada, que la llamamos linealización, va a cumplir con esta condición de que los valores de la función lineal son parecidos a la función original en las cercanías del punto. ¿Qué se hace ahora con esta definición de diferenciabilidad? Bueno, no pedirle tanta característica a las derivadas en el punto. No le pido que sean continuas, le pido solo que existan. Pero también, sí, le pido esto. Por lo tanto, una función puede no tener las derivadas parciales continuas en un punto y tener una función de linealización que es una buena aproximación. Pero porque lo que está cumpliendo es que esto también, este límite grande, también tiende a 0. Entonces uno lo primero que se pregunta es, cuando quiero probar que una función es diferenciable, ¿tengo que probar esto? Y sí, es como que no me queda otra. Es lo que debería probar. Bueno, no nos vamos a meter con ese tipo de ejercicios. No es que son difíciles, pero bueno, es un límite en dos variables. No es un límite en una variable como lo hacíamos para las derivadas parciales. Es un límite en dos variables. Ustedes saben bien que un límite de dos variables tiene sus problemillas. Bueno, en serio, no va a ser nuestra idea meternos en ese campo de acción.
vamos a buscar algún teoremita que me asegure la diferenciabilidad sin meterme en el cálculo de este límite. Y acá voy a hacer una aclaración, que viene bien. Si ustedes estudian con el steward al lado, ¿no? Uno ve todos los apuntes que yo les comparto, pero siempre tiene el steward y cualquier otro libro que tengan ganas de tener como referencia para, no sé, tener una lectura más grande, tener un aspecto más grande de mirada sobre cada tema. Bueno, en el steward la diferenciabilidad está escrita diferente. Hablan de un epsilon 1, de un epsilon 2. Hay otros libros también de ingeniería que usan esa definición. No tengo problema si quieren usar esa definición. No es la que a mí me gusta usar porque cada profe con su librito, ¿no es cierto? Si me imagino en un examen de teoría les pido que me definan qué significa que una función sea diferenciable en un punto y a ustedes les gustó la versión del steward, no hay problema. Para nada, porque está bien. Yo creo que por la forma en la que venimos desarrollando los temas, esta definición de diferenciabilidad es la que mejor se ajusta al desarrollo que yo hago. Eso lo aclaro. Usen la que quieran. Y digo eso también sobre todo porque después no vamos a molestar con este límite, ¿no? Y acá es donde les decía que vamos a usar estos teoremas que nos van a hacer la vida más dulce, nos van a salvar un poco la vida. Este teorema que yo les comento acá no es un teorema que nosotros vayamos a demostrar. Este no lo vamos a demostrar. ¿Qué dice el teorema? Lo vamos a usar, recontra usar, pero no lo vamos a demostrar. El teorema dice lo siguiente, que si yo tengo una función definida en un conjunto abierto, que tiene derivadas parciales de primer orden continuas en el para B, entonces la función es diferenciable en el para B. Y si la función, aclaro, si la función es diferenciable en el para B, recién vimos por definición que entonces la función de linealización es una buena aproximación a los valores de la función en las cercanías del para B. Por eso, en la primera definición de linealización, le pedíamos que las derivadas parciales fuesen continuas, porque ya sabiendo el final de la película, nos estábamos asegurando la diferenciabilidad y de esa manera nos asegurábamos que la función lineal y la función original se parecen en las cercanías del punto. Entonces, bueno, este teorema está bueno porque en los ejercicios lo que uno va a hacer es en general calcular las derivadas parciales y ver si son continuas o no en el punto. En general terminan siendo continuas, es real, por los ejercicios que nosotros trabajamos, ¿no? No nos metemos con ejercicios donde hay una aspereza matemática importante, no es nuestra misión tampoco. Bueno, ese es sin demostración, ese no lo vamos a demostrar. El que sigue, algo podemos hacer. Algo podemos hacer. El que sigue dice lo siguiente, y acá aparece, es la versión de la que veníamos analizando en cálculo 1. Si yo tengo una función que es diferenciable en un punto, entonces sí, la función va a ser continua en el punto. O sea que yo me tengo que hacer los resúmenes de todo esto. La existencia de las derivadas parciales en un punto no me garantiza la continuidad de la función en un punto. Pero saber que la función es diferenciable en el punto sí me garantiza que la función es continua en el punto. Eso sí. Y para la demostración, que es así, la vamos a hacer. Voy a abrir una pantallita. Esta demostración en el apunte no está, va a estar acá en la clase, ¿no? Yo tengo, voy a hacer como un resumen, f diferenciable. Está como muy finito. Voy a poner un poquito más grueso. Tengo f diferenciable en el para B, que quiero mostrar
que f es continua en el para B. Bien. Entonces, bueno, demostración. Quiero mostrar, acá dejo claro lo que quiero mostrar. Quiero mostrar que f es continuo en el para B. Es decir, ¿qué es lo que tengo que mostrar para mostrar que sea continua la función en el para B? ¿Qué tengo que mostrar entonces? ¿Qué significa mostrar que una función es continua en un punto? Una función de dos variables en un punto de dos coordenadas. No sean tan malos conmigo. Vamos. Una ayudita. Límite. Si todos los límites por todas las posibles trayectorias a un punto eh, dan igual, pero no bastaba con eso, no me acordaba cuál es la otra parte. Pero sí. No, la definición de continuidad también es de esencia de lo que decíamos en cálculo 1. El límite de la función, cuando los pares x, y tienden al para b de la función f de x, y, ¿cuánto me tiene que dar? Para que sea continua. F no B. Claro. Es esto decir la continuidad. Después, ¿cómo voy a calcular el límite? Eso es otra historia, pero la definición es esto. Que el límite de la función, cuando el par x y tiende al para b, me tiene que dar f en AB. Eso es lo que tiene que pasar y eso es lo que quiero mostrar. Y para mostrarlo, voy a hacer algo muy parecido a lo que hacíamos en cálculo 1 para demostrar esto. ¿Se acuerdan que uno lo que hacía era, tomaba la función f de x, y, yo uso siempre la misma expresión, digo, la luqueaba, le cambiaba un poco la presentación, de tal manera de que en esa presentación, en algún momento sea una ventaja para mí usar el dato de que la función es diferenciable, porque si no, ¿de qué me sirve? En algún momento tengo que usar el dato de la diferenciabilidad. Entonces, uno lo que hacía era esto. Bueno, no era exactamente porque no era una función de dos variables, pero era sumar y restar, multiplicar y dividir. Hacíamos algo de ese estilo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a restar L de x, y voy a sumar L de x, y. Y en el paso siguiente, yo voy a tomar estos dos términos a propósito y voy a hacer esto. F en x, y menos L en x, y. Me voy a apartar un poquito porque voy a necesitar espacio. Y a esa diferencia, lo que voy a hacer es multiplicarla por la raíz de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Y voy a dividir por lo mismo. La raíz de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Entonces ahora, como yo quiero probar esto, voy a decir, bueno, ¿qué pasa cuando calculo el límite cuando el par xy tiende al par AB de f de xy? Y es calcular el límite cuando el par xy tiende al par AB de toda esta expresión. Y aplico las leyes de los límites. Entonces voy a repartir el límite en diferentes términos. Entonces digo, bueno, límite cuando x y tiende al par AB de, a propósito, f en xy menos L en xy sobre la raíz de x menos a cuadrado más y menos b cuadrado por límite cuando el par xy tiende al par AB de esta raíz
Más, y el límite de esto, límite cuando el par xy tiende al par AB de L de xy. Bueno, ¿a qué tiende cada cosa? Esto, este límite. Límite cuando el par xy tiende al par AB de esta expresión que, digamos, no tiene un problema con una división ni nada. ¿Cuánto da ese límite? 0. Sí, es reemplazo directo, ¿no? Reemplazo la x por A, reemplazo la y por B, me da 0. Y acá es donde empieza a prestar atención diferente. Si yo tengo en un producto, porque acá tengo un producto, ¿no? Tengo esto, por esto, después más esto. Si en ese producto de dos términos, uno de los términos tiende a 0, el otro término que lo acompaña, tengo que tener cuidado a qué tiende. Porque si el término que lo acompaña es un término en el cual el límite no existe, o el límite no existe, o me puede dar más infinito o menos infinito, no puedo decir nada. Ahora, ¿qué pasa con el límite que tengo acá? ¿Cuánto me da ese límite? Ahí es donde entra en juego el dato que tengo. La función es diferenciable. Y si la función es diferenciable, este límite es 0. Porque por definición de diferenciabilidad, el límite de este cociente tiene que ser 0. Por ser f diferenciable. Entonces sé que ese límite existe y encima sé que vale 0. 0 por 0, 0. Y este límite de acá, límite de... ahí quedó medio feo el L de xy, ¿no? Vamos a ponerlo bien. L de xy. ¿A qué tiende este límite? Este de acá. La L de xy es una función lineal. No me olvido, ¿no? La L de xy, hago un recordatorio. L de xy es f en el AB más la derivada parcial con respecto a x en el par AB por x menos a más derivada parcial de f con respecto a y en el par AB por y menos b. Eso es L de xy. ¿A qué tiende cuando el par xy tiende al par AB? ¿No es a f en AB? Sí, señor, porque yo reemplazo la x por a y esto se va, reemplazo la y por b, la otra expresión se va y la única que sobrevive es f en AB. Entonces, Una pregunta. sí, También decime. es FAB porque si es diferenciable, la linealización es buena, por lo tanto, alrededor del punto vale lo mismo que la función, En ¿o el no? punto vale lo mismo que la función. En el punto sí. Ok, F en el AB es lo mismo que L en el AB. Pero ok, igualmente vos ok. mirá lo de acá, ¿eh? Mirá la ley de la función y que estás acercándote con pares x y al par AB. Y haces un reemplazo directo porque esto es lineal. Y te reemplazo directo te quedó f en AB. No hay mucho que pensarlo, ¿no? Entiendo. Gracias. Entonces, conclusión, de nada, Gregorio. Esto me da esto, es decir, f es continua en el AB. Y se terminó la demostración. Creo, a ver, yo puedo guardar esto como PDF, sí. Bueno, después se lo mando. Se los dejo también en, en el campus, esta demostración, la que hicimos recién. Muy bien. Seguimos entonces con esto. Ya demostramos el segundo teoremita. Conclusión. Esto es lo que yo tengo como desencadenante, digamos. Ahí, estos dos teoremas vinculados entre sí me van a salvar la vida en
la mayoría de los ejercicios. Esto es como un resumen de esos dos teoremas, donde están uno concatenado con el otro. Están en cadenita. Si f tiene derivadas parciales de primer orden continuas en AB, el primer teorema me aseguraba que la función es diferenciable en el par AB. Y el segundo teorema, que sí se demostró, me dijo que si la función era diferenciable en el par AB, la función iba a ser continua en el par AB. Y entonces acá varias cosas por decir. Estos teoremas tienen una ida. No es un ida y vuelta. No es un sí, solo sí. Continua no implica diferenciable. Diferenciable no implica que las derivadas parciales de primer orden van a ser continuas. No. Pero, ¿se acuerdan como también en cálculo 1? Derivable implicaba continua, pero continua no implicaba derivable. Sin embargo, a pesar de que no pueda ir y volver con un sí, solo sí, estaba bueno volver con las negaciones. Me refiero a esto. Si yo digo que f no cumple con esto, f no es continua en AB, ¿qué es lo que sí voy a poder garantizar? O eso que no sea continuo en el par AB, ¿qué va a implicar? Que no sea diferenciable. Exactamente. Va a implicar el no de esto. F no es diferenciable. Y de la misma manera, que f no sea diferenciable en el par AB, ¿qué va a poder implicar? La derivada parciales primeras no son continuas. Ojo con eso, porque fíjate que acá dice, la afirmación dice f tiene las dos derivadas parciales de primer orden continuas. Que eso no suceda, no es que ninguna sea continua, es que al menos una de ellas no sea continua. Así es como niego eso, ¿no? Entonces digo, a ver, que no sea diferenciable implicaría que al menos una derivada parcial de primer orden no es continua en el par AB. Eso sería negar que las dos son continuas. Con que alguna no sea continua ya estaría. Bueno, y eso es bueno porque muchas veces nos pasa que en algún ejercicio se pregunte si una función, es la pregunta, ¿es diferenciable la función en el par AB? Y yo voy a tratar de no usar la definición de diferenciabilidad en lo posible, la del límite, de ese cociente, y digo, a ver, voy por este lado. Veo quiénes son las derivadas parciales. Si las derivadas parciales en el punto en cuestión me terminan dando funciones continuas, ya está. Por ser continuas las derivadas parciales en el punto, la función es diferenciable. Ya garanticé eso. Por otro lado, ¿qué puede pasar? Me hacen la pregunta, ¿es la función diferenciable en el punto? Y a lo mejor, en el desarrollo del ejercicio previamente, mostré que la función no era continua. Entonces, listo. Como no es continua, no es diferenciable. Trato de buscarle la vuelta a estos dos teoremas para que me ayuden como capital al momento de que alguien me pregunte si una función es diferenciable en un punto. Y si nada de eso me ayuda, ¿qué hago? Voy a tener que ir a la definición. No me va a quedar otra. De todas maneras, insisto que muchas veces nosotros no, en la mayoría de los casos no trabajamos con la definición de diferenciabilidad. No es algo en lo que nosotros focalicemos, esa definición del límite de ese cociente. Así que la idea es que en general las cosas van a salir aplicando astutamente esta placa donde están estos dos teoremitas vinculados uno con el otro. ¿Mm? Bien. Bueno, y acá, por supuesto, vamos llegando al final de este archivo, pero falta. Vamos a empezar
a trabajar con lo que sería la regla de la cadena, que también existe para funciones de dos variables. Como la regla de la cadena, conocida para funciones de una variable, también va a ser un concepto que lo vamos a tratar de copiar y pegar, vamos a repasarlo. Esto es lo que nosotros habitualmente vemos en cálculo 1. ¿No? Uno ve reglas de derivación, suma, producto, división, funciones, eh, potencia, y en algún momento se encuentra con que aparece una composición y no la sabe derivar. Y claro, porque tiene que aprender cómo derivar una composición. Y ahí aparece lo que nosotros llamamos la regla de la cadena. ¿Qué es lo que dice la regla de la cadena? Esto no es algo que sea nuevo para ustedes, lo aplican todo el tiempo cuando derivan. Si tengo una composición, derivar una composición significa hacer esta cuenta, que es lo que habitualmente siempre se dice con este versito, es la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. La derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Esto es repaso. Bueno, esa esencia sigue valiendo, solo que ahora es por componentes. En regla de la cadena, para funciones de dos variables, vamos a tener como dos casos distinguibles, que a la vez es como que se abren en otros casos posibles. Vamos a ver lo que se llama caso 1 de regla de la cadena y después, el miércoles, veremos en clases, en la facu, caso 2 de regla de la cadena. El caso 1 se supone que es el más simplón, el que tiene una dificultad menor. ¿Cuál es la situación? Tengo una función de dos variables, una f de x, y, donde, y acá aparece la composición, la x es una función que depende de t y la y también es una función que depende de t. Funciones todas diferenciables, todas. Esta f diferenciable en su mundo, función de dos variables, la x de t y la y de t diferenciables en su mundo, funciones de una variable. Cuando yo hago la composición f en x de t, y de t, esa composición lo que me va a terminar brindando es una función que depende solo de t. Entonces la bautizamos momentáneamente con el nombre w de t. El teorema, porque esto es un teorema que no lo vamos a demostrar, es un teorema que es como la regla de la cadena de cálculo 1, es la regla de la cadena caso 1 para funciones de dos variables, dice lo siguiente, que esta función w de t es diferenciable en una variable y cuando quiera calcular su derivada, miren cómo voy a proceder. Vamos a ver si quieren esta notación acá. Cuando quiera calcular la derivada de w, fíjense que como w es de una variable, sí tiene sentido poner el primita. Esta notación es la diferenciales. Cuando quiera calcular la derivada de w, ¿qué voy a hacer? Regla de la cadena conocida por componentes. ¿Cuántas componentes tiene la función o cuántas componentes tienen los puntos en su dominio? Dos. Bueno, voy a sumar dos términos. Entonces voy a decir, la derivada de la de afuera evaluada en lo de adentro por la derivada de lo de adentro, pero por la primera componente. Entonces, ¿eso cómo lo voy a escribir? Es la derivada de afuera respecto a x evaluada en todo lo de adentro por la derivada de x, porque estoy parada en esa componente. Y lo mismo lo tengo que hacer en la segunda componente. Entonces, ¿qué hago? La derivada de la de afuera respecto a esa componente en la que me estoy parando, que es y, evaluada en todo lo de adentro por y'. Por y'. Hay un diagramita que se dice diagrama de árbol,
que en realidad se presenta más que nada para el caso 2, pero que no está tan mal presentarlo en el caso 1. La situación es, un diagrama de árbol es una estrategia visual que me ayuda a recordar la fórmula. Se supone que yo tengo el diagrama de árbol porque ahora van a ver. Yo tengo la función f original. Esa función f original depende de las variables x e y. Y a la vez estoy diciendo que la x depende de t y que la y depende de t. Esta gran composición que se genera es la que yo acá estoy llamando w de t. Entonces el diagrama dice esto. Si me hago este diagrama, voy a poner en esta flecha, voy a poner derivada parcial de f respecto a x, porque es hacia x donde voy. Y en esta flechita voy a poner derivada parcial de f respecto a y, porque es hacia y donde voy. Las flechitas siempre indican derivada respecto a hacia donde apunta la flecha. Entonces, ahora en ''esta flecha voy a poner la derivada de x respecto de t. Pero como es la única variable en juego, no es que haga una derivada parcial, sino que acá pongo x' de t. Y acá la interpretación sería poner y' de t. La flecha indica que lo que tengo arriba lo voy a derivar respecto hacia donde apunta la flecha. Esa es la idea. Entonces, cuando yo quiero derivar esta composición, este término, esperen que borro esto que marqué tanto acá. Este término, ¿de dónde va a surgir? De ir transitando este diagrama de árbol por esta primera rama que me lleva a esta hojita del árbol, que es lo que tengo acá abajo. Esta es la copa del árbol, F, y estas T chiquititas acá abajo hacia donde llego finalmente las hojitas. Y estas flechitas van marcando las ramas de mi árbol. Entonces, en esta primera rama, en este primer recorrido, hasta llegar a esta hojita T, fíjense que qué es lo que hago. Miren acá, la derivada parcial de f respecto a x, evaluada en todo lo de adentro, y como estoy sobre una misma rama, sigo multiplicando por la derivada de x respecto a t, que en este caso es x' de t. Como me paso a otra rama, en la fórmula aparece un más. Y en la otra rama, ¿qué voy a tener? Que vengo por acá, que sería esto, ¿no? Vengo por acá y sigo por acá. Cuando estoy sobre una rama hay una multiplicación de expresiones. ¿Y qué es lo que hago? La derivada parcial de f respecto a y evaluada en todo lo de adentro y como sigo por esta rama por lo que sería y' de t. ¿Puede servir el diagrama de árbol para el caso 1? Puede servir, se los presento, se supone que esto es opcional. Si a alguien le viene bien, digamos, utilizarlo para recordar la fórmula, adelante. Si hay alguien que le parece que esto es una estupidez total, lo usa y listo, y se acuerda la fórmula, nada más, ¿no? Y una cosita más. Ojo acá. No, quería ir para allá. Quería venir para acá. Puede pasar que yo necesite evaluar la derivada de la W no en un t genérico, sino en un cierto t sub 0, en un valor concreto, ¿no? Entonces, si yo tengo que calcular la derivada de W en un cierto t sub 0, a estas derivadas parciales de la f las evaluaré en el par concreto x de t sub 0 y de t sub 0, esas derivadas parciales ahí, mientras que x' e y' las evalúo en t sub 0. Entonces, las derivadas parciales de la f siempre se evalúan en pares, mientras que la x' y la y' se evalúan en un valor, no en un par. Empiezo a tener que tener cuidado con esas cosas. Acá creería que no se van a perder mucho. Sí se pueden empezar a perder en lo que sería el caso 2 de regla de la cadena. Vemos este ejemplo y
terminamos acá. Acá dice, usando la regla de la cadena, necesitamos calcular la derivada de esta función cuando yo estoy considerando que x es coseno de t y que la y es seno de t, y no en cualquier valor de t, sino que específicamente en t igual a pi sobre 2. Hay una función de dos variables, esta sería mi f de xy, donde la x, mirada como una x de t, es coseno de t, y donde la y, mirada como una y de t, es seno de t. Y específicamente quiero calcular la derivada de esa gran composición en t igual a pi sobre 2. Entonces, en el contexto que veníamos trabajando, tengo que hacer f en x de t y de t. A esa composición la bautizo como w de t. ¿Y qué quiero calcular? Pero usando regla de la cadena, y acá agregaría caso 1, ¿no? Quiero calcular w' en pi sobre 2. Eso es lo que quiero. Bueno, yo lo que voy a hacer es seguir la idea de lo que se presentó en la diapositiva anterior, que se las voy a copiar acá. W' de t, después veré de reemplazarlo en el punto que me interesa, es la derivada parcial de f respecto a x en todo lo de adentro por x' de t más la derivada parcial de f respecto a y en todo lo de adentro por y' de t. Usé esta otra expresión para las derivadas parciales para que sea más rápida la escritura, ¿no? Entonces digo, ¿qué necesito conocer? Y necesito conocer x', necesito conocer y', y necesito conocer las dos derivadas parciales de la función. Entonces voy a venir acá, en una cuentita auxiliar, y voy a calcular esas cuatro cosas. La derivada parcial de f respecto a x, ¿quién sería? Esta es la función. Derivada parcial de f respecto a x. Y Y, así es. ¿Quién es la derivada parcial con respecto a y de la f? X. X. ¿Quién sería x' de t? Seno de T. La derivada del coseno. Menos seno de T. Y después, y' de t sería la derivada del seno de t, o sea, coseno de t. Entonces, una vez que ya conozco todo, voy a venir acá y voy a decir, a ver, w' de t, ¿quién es? Es la derivada parcial de f respecto a x, que está acá, pero evaluada en x de t y de t. Yo en esta expresión no puedo poner y, sino que tengo que, a esta ley, evaluarla en x de t y de t. ¿Qué pongo? seno de Seno de t. No pongo y, porque el y en esta expresión no es nadie, todo tiene que estar dependiendo de t. Entonces digo, fantástico, la derivada parcial de f respecto a x es sí, esa es su ley. Pero ahora la tengo que evaluar en los pares, no x y, sino x de t y de t. Muy bien. Por x' y x' es menos seno de t más. Y ahora acá. Derivada parcial de f respecto a y. Esta es la ley. Pero evaluada en x de t y de t. O sea que, ¿qué voy a poner? ¿Qué pongo ahí? T. Coseno de T por coseno de T. Exacto. Coseno de t por y', que y' es coseno de t. O sea, si lo quiero escribir un poquito más compactado, esto es coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Y ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar por pi sobre 2. Esto es coseno al cuadrado de pi sobre 2 menos seno al cuadrado de pi sobre 2. Y esto es menos 1, ¿no? Coseno al cuadrado de pi sobre 2, coseno de pi sobre 2 es 0, su cuadrado es 0. Este es el resultado final.
Ahora, acá de la casualidad, por supuesto porque es un primer ejercicio, en donde la función f y la x de t y la y de t son todas conocidas. Y la idea era aplicar caso 1 de regla de la cadena, que estamos viendo acá en cálculo 2. Pero ¿cómo podría haber hecho igual sin usar caso 1 de regla de la cadena de cálculo 2 y usando todas cuestiones de cálculo 1 para calcular la derivada? ¿Qué podría haber hecho también? Para calcular W' en pi sobre 2 sin hacer todo esto que hice usando artilugios de cálculo 2. ¿Qué podría haber hecho? Lo voy a borrar. Regla de la cadena se usa igual, pero no esta de cálculo 2. Otra forma, insisto, esto se puede hacer solo porque todas las funciones en juego son conocidas. W de t la puedo calcular. Yo acá no calculé W de t. No dije quién era W de t exactamente, su imagen. Dije cómo se calcula, pero no la calculé. Y digo, a ver, ¿quién es W de t en todo caso? ¿Cuál sería la ley de W de t? Es la f evaluada, no en xy, sino en los pares x de t y de t. La f es esta. La tengo acá. Pero si la evalúo en x de t y de t, ¿qué tengo que escribir? Coseno de t por seno de t. Claro, coseno de t por el seno de t. Y entonces se transforma en una función de una variable donde ahora con cálculo 1 calculo la derivada. W' de t, y acá estoy haciendo cálculo 1, es la derivada de este producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, la derivada del coseno es menos seno de t, por seno de t quedaría seno cuadrado, más coseno de t sin derivar por la derivada del seno, que es coseno, me queda coseno cuadrado. O sea, me quedó lo mismo. Lindo sería que me quede otra cosa, ¿no? Esto fue mucho más rápido y no me tuve que meter en esta cuestión de caso 1 de regla de la cadena. Bueno, ¿qué va a pasar? En general, en los ejercicios que nosotros vamos a considerar, algo de esto no lo conozco. En general va a pasar que la f como función es desconocida. Entonces, para calcular la derivada de esa composición, este artilugio que usé acá no me va a servir. Me van a obligar necesariamente a saber derivar usando regla de la cadena, caso 1 de cálculo 2. ¿No? Yo comparto esta información, que puede ser válida en algunos ejemplos, pero en la mayoría eso no lo voy a poder hacer. Voy a tener que obligadamente aprenderme el proceso de derivar con caso 1 de regla de la cadena. Bueno, hasta acá llegamos hoy y continuaremos el miércoles en la facultad.